Tienes acceso a todo el dinero del mundo, no porque alguien te lo dio, no porque lo heredaste, no porque trabajaste 40 años para ganártelo, sino porque descubriste algo que el 99% de los seres humanos jamás verá en su vida, que el sistema financiero global no es una fortaleza, es una ilusión construida sobre millones de líneas de código mal escrito, decisiones apresuradas y la arrogancia de quienes creyeron que nadie se atrevería a mirar detrás de la cortina. Tú te atreviste. Y hoy, en este momento, mientras el sol sale del otro lado del mundo y los mercados abren en Tokio, en Londres, en Nueva York, alguien acaba de encontrarte y no vienen a negociar. Quédate porque esto apenas está comenzando. Naciste en un lugar donde el fracaso no era una posibilidad, era una promesa. Un barrio donde los sueños no morían de golpe, morían lentamente, aplastados por las deudas, por la rutina, por la resignación silenciosa de los adultos que ya habían dejado de intentarlo. Tu padre trabajaba 12 horas al día para traer lo justo. Tu madre hacía lo que podía con lo que había. Y tú mirabas todo eso con una mezcla de amor y de algo que tardaste años en identificar. Hambre, no de comida, de otra cosa. De entender por qué las cosas eran como eran. De encontrar el hilo invisible que movía el mundo. Mientras otros niños jugaban en la calle, tú te quedabas quieto observando. Observabas cómo fluía el dinero en el mercado del barrio, quién le vendía a quién pagaba primero, quién siempre debía, quién siempre cobraba. Todo era un patrón, todo era un sistema, y los sistemas, descubriste muy pronto, tienen reglas, y las reglas siempre tienen excepciones. Tenías 9 años cuando viste por primera vez una computadora de cerca. Era vieja, pantalla pequeña, amarillenta por el tiempo, teclado con varias teclas que no respondían, un ventilador interno que hacía un ruido extraño, como si le costara respirar. La mayoría de las personas hubieran visto chatarra. Tú viste una puerta. No sabías a dónde llevaba, pero sentiste, con una certeza extraña para alguien de tu edad, que al otro lado había algo que cambiaría todo. Pasabas horas frente a esa pantalla, no porque alguien te lo pidiera, sino porque algo dentro de ti lo exigía, una especie de sed que solo se calmaba cuando entendías algo nuevo. Al principio imitabas, veías tutoriales en foros oscuros de internet, copiabas código sin entenderlo, lo ejecutabas, fallaba, lo volvías a intentar, volvía a fallar. Pero tú no te rendías, tú preguntabas por qué, y esa pregunta, ese simple por qué, era lo que te separaba de todos los demás, porque la mayoría de las personas acepta que las cosas funcionan o no funcionan. Tú necesitabas saber el motivo exacto. A los 12 años ya no copiabas código de nadie. Lo escribías tú mismo, lo modificabas, lo rompías para ver qué pasaba, lo construías de nuevo mejor que antes. A los 14 años te aburriste de los videojuegos, no porque fueran difíciles, sino porque eran demasiado fáciles, no en el sentido normal de superar niveles, sino en el sentido de que entendías exactamente cómo estaban construidos. Veías los límites del programador, veías las decisiones que había tomado, los atajos, los errores, y los explorabas todos. Pero lo que de verdad te mantenía despierto de noche no eran los juegos, era otra cosa, era la red. La internet era para ti lo que el océano para un buceador que nunca ha llegado al fondo, infinita, oscura, llena de cosas que la mayoría de los seres humanos jamás veía. Tenías 16 años cuando hiciste algo que debería haber sido imposible. Accediste a un sistema bancario. No lo planeaste con meses de anticipación. No tenías un equipo detrás de ti. Estabas solo, en tu cuarto, con esa misma computadora vieja que ya habías reparado tantas veces que ya casi no era la misma máquina. Fue un error del sistema lo que te abrió la puerta, una vulnerabilidad que alguien había dejado sin parchear durante meses, una línea de código mal escrita en algún servidor del que nadie se acordaba, y tú la encontraste, no porque fueras el más inteligente del mundo, sino porque llevabas años entrenando tu mente para ver lo que otros ignoraban. Entraste, y lo primero que sentiste no fue euforia, fue algo más extraño. Reconocimiento, como si siempre hubieras sabido que ese momento iba a llegar. Pasaste horas dentro de ese sistema, sin tocar nada, sin mover nada, solo mirando los números, las cuentas, los movimientos, los flujos de millones de dólares que entraban y salían cada hora, y entonces
Lo viste con una claridad que te dejó sin respiración. El dinero no estaba protegido, solo estaba mal defendido. Había una diferencia enorme entre esas dos cosas. Un sistema protegido tiene capas reales de seguridad, tiene personas inteligentes buscando fallos constantemente, tiene protocolos diseñados por paranoicos que anticipan cada posible ataque. Pero lo que tenías frente a ti no era nada de eso. Era una fachada, paredes de mármol por fuera, cartón por dentro. Saliste sin dejar rastro y durante semanas no hiciste nada. Solo pensabas, solo planeabas, solo veías el tablero completo antes de mover una sola pieza. Eso era lo que más te diferenciaba, la paciencia. Mientras el mundo giraba a 1000 por hora, tú aprendiste a detenerte, a respirar, a pensar 3 movimientos hacia adelante. Cuando finalmente decidiste actuar, no fue con una transferencia grande, fue con algo tan pequeño que ningún sistema de alarma del planeta lo hubiera detectado. Una fracción de centavo, multiplicada por cientos de miles de transacciones simultáneas, el resultado fue suficiente para comprarte una computadora nueva. Luego repetiste el proceso, pero esta vez con más elegancia, con más precisión, con cuentas en jurisdicciones que no se comunicaban entre sí, con capas y capas de anonimato construidas con una paciencia casi enfermiza. En 4 semanas tenías acceso a recursos que la mayoría de las personas no ve en toda una vida, pero no los gastaste en lujos, no compraste un auto caro, no te fuiste de vacaciones, no le dijiste a nadie lo que estabas haciendo, los multiplicaste, porque habías entendido algo fundamental sobre el dinero. El dinero no es el objetivo, el dinero es el combustible, y tú tenías planes mucho más grandes. Los siguientes meses fueron una construcción silenciosa, identidades digitales creadas desde cero, documentación limpia en países con regulaciones laxas, empresas registradas en paraísos fiscales donde las preguntas eran bienvenidas pero las respuestas nunca se exigían, cuentas en instituciones que valoraban una sola cosa por encima de todo: la discreción. Nadie sabía que existías, no como persona real, no como entidad financiera, no como fuerza en los mercados. Eras un fantasma que dejaba dinero, y el mundo financiero, lo descubriste rápido, no hace preguntas cuando el dinero llega. Solo cuando se va, empezaste a moverte en espacios donde los millones eran la moneda de entrada, inversiones en sectores que estaban a punto de explotar antes de que el mercado lo supiera, movimientos coordinados que parecían actividad normal pero que tú orquestabas desde las sombras, posiciones que llegaban justo antes de que los datos correctos llegaran al público. No era suerte, era información, y tú habías aprendido que la información era el activo más valioso del universo, más que el oro, más que el petróleo, más que cualquier materia prima que el mundo peleara por controlar. Quien controla la información controla el futuro, y tú controlabas más información de la que cualquier persona en tu posición debería controlar: sistemas bancarios de 4 continentes, comunicaciones internas de instituciones que movían billones al año, datos que no estaban en ningún archivo público porque nunca debieron existir. Te convertiste en algo que no tenía nombre. No eras un hacker en el sentido clásico, no eras un criminal en el sentido tradicional, eras algo diferente, un arquitecto invisible de flujos financieros, el hombre más rico del mundo que nadie sabía que existía, sin nombre en ninguna lista, sin foto en ninguna revista, sin discurso en ningún foro, solo resultados, solo poder, solo silencio. Y durante un tiempo que se sintió eterno, todo funcionó perfectamente, demasiado perfectamente. Debiste haberlo sabido. Los sistemas perfectos no existen. Solo existen sistemas que aún no han encontrado su punto de quiebre. Era una noche como cualquier otra cuando decidiste entrar a un sistema que llevabas semanas analizando. Una institución financiera conectada a estructuras gubernamentales de varios países. El tipo de objetivo que requería meses de preparación. Pero tú habías hecho los deberes. Conocías cada capa de seguridad. Habías mapeado cada protocolo. Tenías el camino trazado hasta el último detalle. Iniciaste la secuencia de entrada y entonces algo pasó que nunca antes había pasado. El sistema ya estaba abierto, no de la manera en que lo había estado antes de que tú llegaras, sino de la manera en que está abierto cuando alguien más ya está dentro. Te detuviste, no por miedo, por instinto, el mismo instinto que un animal desarrolla cuando lleva años siendo el depredador más peligroso del ecosistema y de repente huele algo que no reconoce, algo
algo más grande que él. Analizaste las trazas, los patrones de acceso, la huella del movimiento dentro del sistema. Era sofisticada, más de lo que habías visto antes, mucho más de lo que debería existir en manos de cualquier grupo que operara fuera de estructuras estatales. Pero lo que más te heló la sangre no fue la sofisticación, fue el mensaje. Apareció directamente en tu pantalla, no en ningún canal de comunicación que tú hubieras abierto, no en ningún sistema externo, directamente en tu pantalla. 3 palabras, solo 3. Sabemos quién eres. Tu corazón se detuvo un segundo, solo un segundo. Luego volvió a latir, pero ya nunca al mismo ritmo que antes. Cerraste todo de inmediato. Protocolo de emergencia que habías diseñado para exactamente este momento. Servidores desconectados, rutas borradas, capas de anonimato activadas en cascada. Pero sabías, en algún lugar profundo de tu mente donde la lógica supera al ego, que si alguien había llegado hasta tu pantalla de esa manera, los protocolos de emergencia no eran suficientes. Pasaste las siguientes horas en silencio total, sin conexión, sin movimiento, sin ruido, pensando, y lo que concluiste te resultó más perturbador que cualquier amenaza directa. No te habían encontrado por un error tuyo, te habían encontrado porque alguien lleva tiempo buscándote, sistemáticamente, con recursos que van más allá de lo que cualquier organización criminal podría tener, alguien con poder real. 2 días después, las primeras señales comenzaron a aparecer. Una de tus cuentas en una jurisdicción que jamás había dado problemas, congelada, sin explicación, sin proceso legal visible, simplemente congelada. Luego otra. Luego un servidor que llevaba meses siendo uno de tus puntos de acceso más seguros cayó sin aviso, no por un fallo técnico, porque alguien lo apagó. Alguien con acceso a infraestructura física en un país donde se suponía que nadie podía hacer ese tipo de cosas sin procesos que tardaban años. Entendiste lo que estaba pasando. Te estaban achicando el espacio, no de golpe, no con una operación espectacular que pudiera aparecer en los noticieros, silenciosamente, cuidadosamente, con una paciencia que solo podía venir de alguien que había estudiado exactamente cómo pensabas. Y eso fue lo más aterrador, que quien fuera que venía detrás de ti, te conocía, no tu nombre, no tu cara. Algo mucho más importante, tu método, tu manera de pensar, tu manera de moverte, tu manera de construir y de destruir, lo sabían todo. Intentaste contraatacar, porque eso era lo que hacías. No te quedabas quieto esperando. Identificabas el problema y lo resolvías, pero cada movimiento que hacías llegaba a un paso tarde, como si estuvieran leyendo tus decisiones antes de que tú las ejecutaras, como si hubiera alguien en tu cabeza. Fue entonces cuando llegó el segundo mensaje, esta vez en un canal que nadie en el mundo debería haber sabido que existía, un canal de comunicación que habías construido tú mismo, que no aparecía en ningún registro, que no tenía conexión con ninguna de tus identidades conocidas, y aún así el mensaje llegó. 4 palabras. No se trata de dinero. Te quedaste mirando esas 4 palabras durante un tiempo que no podrías medir, y algo dentro de ti comenzó a reordenarse, como cuando tienes un rompecabezas frente a ti y de repente, sin moverte, sin tocar ninguna pieza, ves el patrón completo. Repasaste todo. Cada movimiento que habías hecho en los últimos años, cada sistema que habías penetrado, cada dato que habías tomado, cada flujo financiero que habías influenciado, y empezaste a ver algo que antes no habías querido ver. Habías asumido que el juego era el dinero, que el poder venía del dinero, que controlar el dinero era controlar el mundo, pero habías pasado por alto algo que estaba justo frente a ti todo el tiempo. El dinero no era el sistema, era el síntoma. El sistema real era la información, la capacidad de ver antes que los demás, de saber antes que los demás, de decidir antes que los demás, y tú habías pasado años recopilando información que tenía un valor que iba mucho más allá de cualquier cifra financiera, información sobre movimientos de gobiernos, sobre decisiones de estados, sobre infraestructura crítica, sobre personas con poder real. No lo habías planeado, había llegado de manera natural mientras construías tu imperio invisible, pero ahora esa información, combinada con tu capacidad técnica, hacía de ti algo mucho más peligroso que el hacker más rico del mundo. Te hacía una amenaza existencial para estructuras de poder que existían desde antes de que tú nacieras. Y esas estructuras
nunca dejan amenazas sin resolver. La pantalla de tu sistema principal comenzó a parpadear, no por un fallo, porque alguien lo estaba haciendo parpadear, porque querían que supieras que ya estaban dentro. Miraste cómo tus accesos caían en tiempo real, uno por uno. Cada sistema que habías construido con meses de trabajo, cada conexión que habías establecido con una paciencia casi obsesiva, cada capa de seguridad en la que habías confiado tu existencia, caía, y tú estabas sentado ahí viendo el colapso de todo lo que eras, con una extraña calma que llegó de ninguna parte, porque en algún momento de esa noche, antes de que la última pantalla se apagara, lo entendiste todo. Nunca habías estado jugando el juego que creías jugar. Habías estado en un tablero mucho más grande, siendo movido por manos que nunca vistes, en una partida que empezó mucho antes de que tú hicieras tu primer movimiento. No te habían encontrado, te habían dejado crecer, te habían observado, te habían estudiado, te habían dejado construir exactamente lo que ellos necesitaban. Una mente capaz de mover el sistema financiero global, con acceso a información que no debería existir, con habilidades técnicas que ningún proceso de reclutamiento convencional podría producir, te habían cultivado, como se cultiva una herramienta, sin que la herramienta lo sepa. La última línea apareció en tu pantalla un segundo antes de que todo se apagara. No era una amenaza, no era una declaración de victoria, era una instrucción. Ahora trabajas para nosotros. Silencio total, el tipo de silencio que no es ausencia de sonido, es presencia de algo que no tiene nombre. ¿Y sabes qué es lo más inquietante de todo esto? Que en este momento, en algún lugar del mundo, hay personas reales que han vivido versiones de esta historia, no exactamente igual, no con los mismos detalles, pero con la misma lógica fundamental. El mundo no funciona como te enseñaron que funciona. No hay una cima a la que puedas llegar si eres suficientemente inteligente, suficientemente hábil, suficientemente valiente, y desde ahí ser libre para siempre. Hay estructuras que existen por encima de cualquier individuo, que tienen una paciencia que supera cualquier ambición personal, que saben esperar, que saben observar, que saben exactamente cuándo actuar. Y la pregunta que esta historia te deja no es si podrías ser ese hacker. La pregunta es, ¿ya eres una herramienta en el tablero de alguien más? ¿Sin saberlo? Porque en este mundo, el que cree que juega libre generalmente es el que más controlado está. El verdadero poder no grita, no se exhibe, no acumula seguidores. El verdadero poder observa, espera y mueve. Y hoy te moví a ti. Te hice pensar en cosas que quizás no querías pensar. Te hice ver el tablero desde un ángulo que quizá no habías considerado. Te hice sentir, aunque sea por un momento, la incomodidad de no saber con certeza en qué lugar del tablero estás. Eso es lo que hacemos aquí. No te damos respuestas fáciles. No te contamos historias para que te sientas bien con lo que ya crees. Te ponemos frente a preguntas que se quedan contigo, que caminan contigo durante días, que te hacen mirar el mundo con ojos un poco más abiertos que antes. Si eso es lo que buscas, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa la campana, porque la siguiente historia viene pronto y te garantizo que no la vas a ver venir. Aquí no hay fórmulas repetidas, no hay contenido de relleno, no hay nada que no valga tu tiempo, solo historias que mueven algo dentro de ti, porque aquí tú decides, tú vives, tú mandas.